A partir de este momento, los expedientes ovnis argentinos, mes a mes. Comenzamos con los expedientes OVNI correspondientes al mes de agosto. En 1948, en la ciudad de Córdoba, a las 11:30 de la mañana, numerosos pobladores, entre ellos una familia que vivía en la esquina de las calles Germania y Nueva Zelanda, dan cuenta del paso de una verdadera flotilla de 3 objetos esferoides muy altos y desplazándose muy lentamente, a punto que comenzaron a verse a las 11:30 de la mañana y pasadas las 2 de la tarde aún se continuaban viendo. Según el Observatorio Astronómico de Pilar, se habría tratado de simples panaderos. El 30 de agosto de 1955, en Dudignac, partido del 9 de julio en la provincia de Buenos Aires, a las 9:30 de la mañana, el señor Pedro Francisco Navarro percibe una extraña nube que produce un zumbido y parece girar sobre sí misma. Le llama la atención y dispara una foto, la cual, al revelarla, se observa un objeto con forma de plato, de grandes dimensiones y oculto en la nubosidad sobre el pueblo. Podría corresponder a este documento la primer foto fantasma del país. Hubo una investigación oficial del suceso y años después pude tener en mis manos la foto original de Pedro Navarro. 3 reportes en 1956. El 21 de agosto en Capital Federal, en horas nocturnas, se reporta el paso de un extraño objeto volador color rojo y verde compuesto por 2 esferas unidas por un cono, el cual quedó suspendido un instante. Sería el primer caso de una tipología insólita del fenómeno OVNI. También, en agosto de 1956, en Capital Federal, el señor Orlando Ferraudi afirmó haber sido raptado una noche por un OVNI mientras se hallaba pescando pejerrey en la costanera de Buenos Aires y haber realizado un viaje en el artefacto. Sus tripulantes, de alta talla, mantuvieron un diálogo telepático con el testigo y le realizaron un estudio médico. Ferraudi reprodujo en dibujos escenas de su experiencia y tuve la oportunidad de tener de boca del propio testigo su relato. Y en agosto de 1956, en Quitilipo, Salta, el minero Benigno Hoyo, al buscar refugio en una caverna, se ve sorprendido por una extraña entidad, similar a un oso de gran tamaño. Sin pensarlo, disparó su arma y percibió entonces gritos desgarradores, como que había sido herido el intruso. En la región se conoce la leyenda del coquena o ucamar supay, animal bípedo comparable al hombre de las nieves. Llegamos a 1957, cuando se produce un caso excepcional. A las 6:15 de la tarde del 21 de agosto, en Paraná, Entre Ríos, y ante la caída de un objeto volador produciendo un gran estruendo en la zona de los corrales, una comisión científica se encarga de recolectar y analizar las piezas metálicas rescatadas, las cuales arrojaron una aleación de aluminio y restos de magnesio y silicio de procedencia artificial. Aún no había comenzado la era espacial. El Sputnik 1 de los rusos fue puesto en órbita por un cohete Alfa el 1 de diciembre de 1957 y reingresó el 4 de enero del año siguiente. El 8 de agosto de 1958, en Bolívar, provincia de Buenos Aires, a la 1:30 de la madrugada, un automovilista, funcionario del Senado de la Nación, recorría la ruta número 65
entre las localidades de Santos, Unzué y Bolívar, cuando fue sorprendido por la detección abrupta del móvil y su tablero de mandos, al tiempo que divisa a unos 300 metros un misterioso artefacto volador con una cúpula de luz azul que emitía un leve silbido y se desplazaba casi a ras del piso a velocidad lenta. Al elevarse el objeto y perderse con rumbo sur, el motor del automóvil volvió a su normalidad. El 31 de agosto del mismo año 58, en Machagay, Chaco, a las 11:15 de la mañana, Raúl López, en vuelo a Resistencia, detecta desde su avión Piper un objeto de forma de plato invertido, de unos 30 metros de diámetro y de color amarillo oro, produciendo destellos. En el momento de máximo acercamiento, menos de 7 kilómetros, el motor del avión se aceleró 100 revoluciones más que la velocidad de crucero. En Resistencia se observó un fenómeno similar a la misma hora. En agosto de 1959, en plena capital federal, a las 9:15 de la noche, el señor Victorio Perea, del barrio de Villa Celina, denuncia la caída al Río de la Plata de un objeto luminoso similar a un dirigible. El 6 de agosto de 1961, en Malargüe, Mendoza, a las 10:15 de la noche, varios lugareños avistan el paso de un objeto volador de colores azul y rojo con rumbo sudeste. Entre ellos, 3 automovilistas que unían Villa Mercedes con Mendoza por la ruta 7, quienes divisaron un objeto elíptico de unos 80 centímetros de largo que produjo la detención del móvil. Simultáneamente fue divisado en San Rafael, Mendoza. A las 23:30 horas se lo distingue también en Guaymallén, como desintegrándose sin producir ruido. En algunos sitios se reportaron campos incendiados. Estos expedientes ovnis de nuestro país forman parte del exclusivo banco de datos de Luis Burgos, conformado por más de 5.500 casos archivados desde 1947 a nuestros días. Los mismos son el fruto de años de investigación y recopilación por todas las provincias argentinas. Y nuevamente en escena la notable oleada de 1962. El 2 de agosto, en Olmos, cercano a La Plata, a las 2:20 de la mañana, el ingeniero Ricardo Somi y su esposa, en viaje por la Ruta Nacional número 2, distinguen un objeto alargado, color rojo y largando chispas durante varios minutos. El ovni, a baja altura, acompañó al automóvil unos 15 kilómetros hasta el paraje La Atalaya y se internó en los campos. Ese mismo 2 de agosto, en la ciudad de Corrientes, a las 11 de la noche, personal de la torre de vuelo del aeropuerto Cambá Punta, entre ellos su director Luis Roberto Harvey Silva, denuncian la aparición de un objeto esférico de colores azul, naranja y verde en aproximación a una de las cabeceras de la pista. Luego de 3 minutos salió despedido vertiginosamente. El 5 de agosto, en Pirán, provincia de Buenos Aires, a la 1:15 de la mañana, el camionero Pedro Atili, viajando por la ruta nacional número 2, entre Las Armas y Pirán, observa un objeto ahusado, de unos 25 metros de longitud y de color naranja, posado a unos 300 metros, que produce la detención del vehículo y luego asciende a enorme velocidad. El 21 de agosto, en Formosa, y ante el aterrizaje de un ovni, el doctor Gascué y su señora, viajando en automóvil, ven salir del aparato 2 seres de unos 2 metros de altura, con ojos brillantes y poco pelo. El 28 de agosto, en la localidad de Juan Barra, en la provincia de Buenos Aires, en horas nocturnas, los trabajadores rurales Benigno Méndez y Norberto Rossotti ven elevarse un objeto luminoso rojizo con forma de habano que se mantuvo 1 hora maniobrando en el espacio, despidiendo llamaradas
hasta desaparecer a gran velocidad con rumbo norte y en total silencio. El 29 de agosto, en El Palomar, provincia de Buenos Aires, a las 8:05 de la noche, varios vecinos denuncian el vuelo este-oeste de un objeto color amarillo a gran altura y perseguido por 3 aviones. El 9 de agosto en Necochea, a las 8:15 de la noche, el camionero Osman Alberto Simonini es acompañado durante centenares de metros por un objeto volador luminoso con forma de plato y color gris metálico de unos 5 metros de diámetro que se le aparece a la altura del pueblo de La Dulce. En determinado momento, el testigo se baja del camión para observar detenidamente el aparato campo adentro. Durante el mes de agosto, en el Golfo San Matías, provincia de Río Negro, y en horas nocturnas, lugareños dan cuenta de la observación periódica de extraños objetos luminosos que se sumergen y emergen de las aguas del Golfo. Y culminamos esta oleada de agosto con un caso ocurrido a las 10:30 de la noche en Magdalena, provincia de Buenos Aires. El doctor José Argentino Tebaldi y una acompañante se ven sorprendidos por un objeto volador cónico y luminoso a unos 5 metros de altura cuando salen de la ruta número 11 a la altura del campo San Luciano y se internan por un camino vecinal rumbo a la finca. Luego de largos minutos adentro del coche y con los testigos nerviosos, el artefacto se alejó lentamente en diagonal. Al mes, un motociclista también fue testigo de un episodio similar en la misma zona. En 1985, 23 años más tarde, se produciría allí el récord mundial de huellas con 150 marcas en el campo. El 11 de agosto de 1964, en Cabo Vírgenes, Tierra del Fuego, a las 5 de la tarde, el capitán de corbeta Saúl Salgado, desde su avión Beechcraft, volando a 2.250 metros sobre el nivel del mar, reporta la salida desde las aguas de un extraño objeto color blanco. Salgado decide ir a su encuentro, pero el intruso se alejó velozmente del lugar. Y otra vez, la gran ola de 1965 se hace presente en agosto. El 1 de agosto, en la medianoche de Capital Federal, las primas hermanas Marta Beatriz y Mirta Pironti, de 17 años, que habían salido a efectuar una diligencia, quedan atónitas al ver descender en plena calzada de la intersección de las calles Tandil y Laguna, en pleno barrio porteño de Flores, a 100 metros de Parque Avellaneda, un objeto pequeño, del tamaño de una rueda de camión y con forma de trompo, que despedía una luz azulada y amarillenta. Volvió a tomar altura y desapareció raudamente. En el sitio quedó una mancha fosforescente de 4 metros de largo por 60 centímetros de ancho que permaneció 3 horas, hecho corroborado por el oficial inspector Oscar Damario. Estos expedientes ovnis de nuestro país forman parte del exclusivo banco de datos de Luis Burgos, conformado por más de 5.500 casos archivados desde 1947 a nuestros días. Los mismos son el fruto de años de investigación y recopilación por todas las provincias argentinas. El 2 de agosto, pero en Jesús María, Córdoba, a las 3:30 de la mañana, Pedro Medrano y su padre se dirigían en automóvil hacia Córdoba cuando a unos 10 kilómetros de Jesús María notan sobre la ruta una suerte de aro de apariencia metálica de unos 5 metros de diámetro y suspendido a 1,5 metros del asfalto. Los testigos, al aproximarse a unos 20 metros, ven que el objeto se rodeó de una masa nubosa y desapareció. La neblina permaneció en el ambiente. 3 días más tarde, en Punta de Vacas, Mendoza, a las 7 de la tarde, varios pobladores y 8 gendarmes del escuadrón Punta de Vacas observan un objeto fusiforme, color blanco, que permaneció 8 minutos detenido para alejarse luego con rumbo sudeste. Gendarmería Nacional emitió un comunicado oficial.
El escuadrón Punta de Vacas, sito en Mendoza, hace saber que el día 5 de agosto a las 19 horas se avistó un ovni desplazándose en dirección sudoeste. La observación, que se prolongó por espacio de 8 minutos, fue comprobada por personal que cumplía servicio de guardia en la citada unidad, a saber, el sargento primero Esteban Serrano, el cabo primero Eduardo Gil, los cabos Rubén Angulo y Miguel Gallegos, y los gendarmes Nicolás Rodríguez, Rubén Soto, Rómulo Fernández y Francisco Flores. El 12 de agosto, nuevamente en Capital Federal, a las 6 menos cuarto de la tarde, un vecino observa un objeto volador con forma de disco, de colores rojo y amarillo, a baja altura, en momentos que llovía. En el ambiente se percibió el sonido tuí, tuí, tuí. El 20 de agosto, en Mar del Plata, a las 11 de la noche, Eduardo Jacobi afirma haber contemplado un ovni con forma de disco, girando y produciendo un ruido, y unos extraños seres de trajes violetas brillantes de aspecto normal. Se habría detectado una huella calcinada en el sitio. El 23 de agosto, en Apóstoles Misiones, a la 1 de la madrugada, el señor Casimiro Sub manifestó haber observado el aterrizaje de un objeto volador con forma de disco, con visera de 5 metros de diámetro, y ver seres de aspecto normal en la zona de San José. El 27 de agosto, en San Isidro, provincia de Buenos Aires, a las 7 menos 20 de la tarde, numerosos vecinos dan cuenta de un objeto volador circular y plano, con rumbo al oeste, destellando y rodeado de una aureola. 40 minutos después, el mismo u otro objeto es observado en Capital Federal, suspendido hacia la zona norte. El 30 de agosto, en Trenel, La Pampa, a las 5 de la mañana, 9 pobladores denuncian el descenso de un ovni y la aparición de sus tripulantes. Llegamos a 1966, cuando a las 10 de la mañana del 12 de agosto, en plena Capital Federal, en el barrio de Flores precisamente, numerosos vecinos, entre ellos la señora Elena Agán, reportan un objeto color azul violeta que permaneció a la vista durante 1 hora. Se alejó despidiendo una estela nubosa. Se le habría tomado una fotografía. Y el 13 de agosto de 1967, a las 4:30 de la tarde en Capital Federal, José Miguel Lugones logra plasmar en una fotografía en el Aeroparque Metropolitano, mientras carreteaba un avión Morán Saulnier, un ovni con forma de disco, el cual no distinguió al momento de disparar la cámara. Hubo una investigación oficial del negativo y se trataría tal vez del primer caso de un ovni fantasma captado por nuestro asesor durante décadas, José Miguel Lugones. En agosto también de 1967, pero en Olavarría, a las 5:30 de la tarde, varios lugareños dan cuenta de la erupción de un objeto luminoso de variados tonos de colores que ascendía y descendía casi hasta el nivel del suelo en la zona conocida como el Camino de los Chilenos. Así, durante unos 15 minutos, algunos, inclusive, avisaron a la redacción del diario local El Popular, pero ya el navío había desaparecido. Estos expedientes ovnis de nuestro país forman parte del exclusivo banco de datos de Luis Burgos, conformado por más de 5.500 casos archivados desde 1947 a nuestros días. Los mismos son el fruto de años de investigación y recopilación por todas las provincias argentinas. Y como no podía ser de otra manera, arribamos al espectacular año 1968. 5 de agosto, Radatili, Chubut. Pobladores observan salir del mar una escuadrilla de objetos voladores en perfecta formación en V y posteriormente volver a sumergirse increíblemente en otro sector del Golfo San Jorge.
El 9 de agosto, en el Cerro de la Gloria, Mendoza, durante horas nocturnas, el policía Arsenio Romero cumplía su guardia nocturna cuando advierte un extraño resplandor y se traslada a indagar. Nota entonces una aeronave posada con forma de hongo, de color destellante rojo y azul. De inmediato descienden dos seres diminutos que llevaban dos antenas brillantes en sus cabezas. Al intentar sacar la pistola reglamentaria, fue cegado por un haz de luz emitido por los intrusos. Más tarde fue hallado desvanecido con su arma en mano y una linterna en la otra mano y puesto a disposición médica. El 10 de agosto en San Justo, provincia de Santa Fe, a las 8 de la noche, Ángel Peirotti percibe una fuerte descarga en su radio, al tiempo que una intensa luminosidad inunda su casa ubicada en La Criolla. Al salir, contempla un objeto posado con forma de plato color rojizo. Dejó en el sitio la vegetación dañada y 3 marcas como producidas por un trípode. El 17 de agosto, en Viedma, Río Negro, a las 7:20 de la tarde, numerosos testimonios, entre ellos maestros y estudiantes que viajaban en ómnibus, dan cuenta del pasaje a gran velocidad de una formación de objetos voladores elípticos de color negro, dejando tras sí una estela luminosa naranja. Con rumbo sur-norte, se avistaron en varias localidades de Río Negro, Chubut y Santa Cruz. En determinado momento, parecieron fusionarse en una sola masa. Esa misma noche en Rawson, Chubut, varios testigos, entre ellos el director de un canal de televisión, contemplan un artefacto volador de gran tamaño, escoltado por varios platillos más pequeños que formaban un círculo a su alrededor. Sin ruido, despedían una gran luminosidad. Desde Caleta Olivia, Santa Cruz, numerosas personas divisan un objeto volador de gran porte que despide una flota de artefactos menores que sobrevuelan la ciudad. Y en el aeropuerto de Comodoro Rivadavia falló el instrumental de comunicación de su torre de vuelo. El 24 de agosto, en Luis A. Sauce, Córdoba, a las 10:30 de la noche, 2 jóvenes viajaban en moto cuando de repente observan un objeto volador rojo con prolongaciones inferiores del tipo medusa, desplazándose lentamente. Metros más adelante aparecen 2 objetos cónicos que realizaban cabriolas insólitas y cada vez que se juntaban producían un gran relámpago. La zona se cubrió de neblina. El 29 de agosto, en Capayán, Catamarca, a las 2 de la madrugada, en momentos que 3 comerciantes riojanos viajaban en camión, observan a la vera de la ruta número 38 y a unos 12 metros de distancia un objeto con forma de plato, color rosa platinado y con 4 prolongaciones inferiores. Estaban suspendidos a 2 metros de altura. ¿Se trató del mismo ovni que se vio 5 días atrás en Córdoba? Y el 30 de agosto, en la ciudad de Mendoza, a las 4 menos 20 de la madrugada, se produce el polémico caso de Pesinetti Villegas. Estos 2 empleados del casino mendocino, que no solamente se toparon con un disco gris oscuro que produjo efecto en el automóvil, sino también con extrañas criaturas diminutas que mantuvieron una especie de diálogo y le dejaron mensajes escritos. Este caso, mundialmente conocido, fue puesto en duda años más tarde. La noche siguiente, el 31 de agosto, en horas de la madrugada, la señora María Di Tommaso de Ciccinelli, en la zona de Chácaras de Coria, en Luján de Cuyo, distingue un objeto volador esférico de color rojizo celeste a 4 metros de altura del patio de su casa, que se le abalanzaba sobre ella y estaciona sobre su cabeza. Quedó prácticamente paralizada y con aumento de su presión sanguínea. En el sitio se descubrieron rastros de mercurio. A fines de agosto, pero en la Ciénaga, Jujuy, en horas del día, 4 operarios de la base naval de Puerto Belgrano, de vacaciones por el norte argentino, observan un objeto discoidal y brillante cuando viajaban en automóvil. Le alcanzan a tomar una fotografía. Hubo investigación oficial por parte de los peritos de la institución.
También en agosto, pero en el paraje Chacay-Melehué, en Neuquén, a las 8:07 de la noche, 3 miembros de gendarmería, el sargento primero Luis Elisaincín, el cabo Dionisio García y el gendarme Sixto Mendoza, distinguen un objeto volador color rojizo, luminoso, que sobrevuela un cerro y desaparece con rumbo sudeste. El caso queda sentado en el libro de registros de la repartición. Estos expedientes ovnis de nuestro país forman parte del exclusivo banco de datos de Luis Burgos, conformado por más de 5.500 casos archivados desde 1947 a nuestros días. Los mismos son el fruto de años de investigación y recopilación por todas las provincias argentinas. Culminamos este maravilloso mes de agosto en el paraje La Dulce de la provincia de Buenos Aires, cuando en horas del día y mientras viajaba en su automóvil, el señor Batazzi observa al costado del camino y durante unos 20 minutos 2 objetos voladores a 20 metros de altura sobre el campo. El 10 de agosto de 1970, en la recurrente zona del Infiernillo en Tucumán, en horas nocturnas, un camionero reporta que un objeto volador oval de unos 20 metros de diámetro y emitiendo un ronco zumbido lo acompañó un trecho hasta que se alejó despidiendo una estela azulada. El 27 de agosto de 1971, en Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, a las 10 de la noche, el camarógrafo militar Francisco Sartorio logra filmar las maniobras de un objeto volador luminoso sobre el mar en película de 16 milímetros. El 27 de agosto, pero de 1972, en Médano, provincia de Buenos Aires, a las 2:30 de la madrugada, se produce el polémico caso del mecánico Eduardo Fernando Deú, de 32 años, quien aduce recoger con su automóvil a una persona de alta talla que hacía señas en el camino de la Ruta 22. No intercambió palabras con el individuo, que llevaba puesto una gorra, chaqueta y un prominente mentón. Al llegar al salitral de la vidriera, el motor del vehículo comienza a funcionar mal y simultáneamente observa lo que le pareció un colectivo volcado con sus luces encendidas. Detiene la marcha y al bajar es sorprendido por un rayo de luz color blanco deslumbrante. Cuando se apagó, vio lo que era el objeto en cuestión, un plato invertido de unos 6 metros de diámetro con una luz verde debajo que comienza a elevarse, sortea un alambrado y desaparece. Allí nota que su acompañante ya no estaba más. Deú sacó un revólver calibre 22 y lo empezó a buscar, pero con resultado negativo. Esa misma noche, varias personas fueron testigos del paso de un objeto volador luminoso en la zona. El 28 de agosto de 1972, es decir, un día después, en Totoras, Santa Fe, a las 8 menos cuarto de la noche, 8 personas son testigos de la aproximación al automóvil de un objeto esférico de color rojo. En la zona aparecieron animales muertos. La aeronave fue divisada en otros poblados vecinos. Y culminamos los expedientes de agosto con este caso. En agosto de 1973, en Chascomús, provincia de Buenos Aires, un testigo observa el sobrevuelo de una pequeña esfera que le produce intenso calor en su cuerpo, en la zona de Monte Brown, al lado de la laguna.